Hernán Chaparro, de la encuestadora GFK, nos acompaña esta mañana. Acaban de publicar su estudio de opinión de abril que trae muchas sorpresas y muchos números sumamente interesantes que vamos a tratar de entender en los próximos minutos. Hernán, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Yo quería comenzar con lo que veíamos antes de la pausa, porque últimamente estamos viendo muchos desórdenes en Lima. Lima nunca se ha caracterizado por ser una ciudad pues especialmente ordenada, pero lo que estamos viendo son colapsos en los sistemas públicos de transportes, colapsos en el tráfico, lo veíamos más temprano en Evitamiento, lo veíamos ahora en Santa Anita, y bueno, evidentemente hay una relación con este 31%, este desplome sostenido, al menos que tiene desde febrero el alcalde de Lima, Luis Castañeda, que tenía todavía un 47% de aprobación, lejano dentro del pico, dentro de tus números de septiembre del 2016, 67%. ¿Qué político en el Perú alcanza 67%? Y ahora está en 31%, menos de la mitad de esta imagen positiva que tenía hace algunos meses. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica este desplome? Bueno, se explica con estas imágenes, yo creo en parte que estamos viendo. Pero ¿cómo está midiendo la población la gestión de Castañeda? Hay dos momentos, ¿no? Porque desde que ha sido elegido, fue elegido con un poco más del 50%, y ha estado entre 50, 60, más 60%, la verdad, hasta septiembre, ¿no? Y si uno ve la gráfica, es recién, bueno, es a partir de septiembre, mejor dicho, que ha habido primero un momento de lento declive. Creo yo que porque, claro, ya en un segundo periodo Lima se ha vuelto más compleja. Creo también que la gestión de Susana Villarán se le criticó muchas cosas, pero ella dejó en agenda un proyecto de reforma de transporte que la gente también a su vez criticaba, pero finalmente en algún momento como que entró al tema de que, bueno, pues... Se posicionó, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Por lo menos el tema es si estaba bien o no, pero hay que hacerlo. Y se percibió que Castañeda retrocedió sobre ese proyecto. Y creo que ha habido esta sensación de retroceso, claramente se anularon una serie de licencias que se dieron, etcétera. Y creo que ahí ya comenzó a bajar. Hay otros detalles más en el camino, más puntuales. Mira, tú tienes este cuadro precisamente, reforma de transporte, ¿cómo la viene abordando el alcalde Castañeda? 51% dice entre mal y muy mal, frente al 28% de agosto del 2016, que de repente es el momento donde él comienza a abandonar, o se percibe que abandona, y el 41% regular, es decir, casi la totalidad de limeños no está conforme con el desempeño de la municipalidad frente al transporte. La foto de agosto, que es antes de comenzar a bajar, era la tendencia, digamos, era la mitad decía regular, lo cual para efectos de Castañeda, que es una persona que normalmente ha tenido famoso, ¿no? así mucha capacidad para hacer cosas, digamos, ese regular ya sonaba un poco raro, pero hoy la tendencia claramente es la mitad, ¿no es cierto?, que está diciendo que está mal o muy mal, ¿no? Y creo que eso se junta, digamos, ese sentimiento de insatisfacción con la congestión, los problemas de transporte, con ya esos temas y los problemas del puente, que fue paradigmático, digamos, y donde yo creo que se quiebra ahí, ¿no? Digamos, la complicidad de alguna manera, la forma en que enganchaba Castañeda con la población era: me pueden cuestionar muchas cosas, pero yo hago obras. Y resulta que en la cara de todos la obra se le cayó. Claro. Claro. Ahora, el yo hago obras también tiene que ver, ahí hay dos puntos creo a destacar importantes. Uno, te refieres a su aproximación con la gestión anterior, que como dices fue muy criticada y demás, pero también a la gestión de Villarán le costó muchísimo criticar a la de Castañeda. Ahora, probablemente en la percepción ciudadana, en buena medida Castañeda lo que se ha dedicado es a desmontar lo que venía de atrás, es decir, vía Parque Rímac, tienes un presupuesto limitado de obras, ya no es como era antes, has pasado en buena medida lo que era EMAPE, que era tu caja chica, la administra precisamente pues el que ya viene haciendo las obras, entonces no tienes esa caja y de repente la percepción es el tipo retrocede en la reforma de transporte, el señor tenías un vía Parque Rímac y yo derivo estos recursos a un bypass que es cuestionado, ¿no? El caso Cantagallo, que ya venía también de atrás. Entonces, no le va bien definitivamente a Castañeda y los números de GFK lo confirman. Y en términos te digo, de vivencia ciudadana, que es lo que nosotros podemos reportar mejor, es que, claro, hoy, ¿no? 6:30, 6 de la mañana, probablemente, ¿no? Que está saliendo alguien a trabajar, comienza a confrontarse con el tráfico,
y en su cabeza, si está molesto, debe estar diciendo, diablos, ¿no? Esto supuestamente se iba a cambiar y miren que está. Es un vía crucis, es un vía crucis el que está pasando en Lima y yo creo que no vamos a tener que seguir analizándolo en las próximas semanas desde varias perspectivas. En contraste, a Kuczynski, al presidente de la República, le va mejor. Él sube 42%, 11 puntos. Evidentemente hay una buena interpretación de lo que ha sido la reacción del gobierno ante la emergencia climática. Vamos a hablar un ratito de sus ministros, pero claro, la pregunta de rigor, esto es flor de un día, el gobierno estaba de alguna manera acorralado contra las cuerdas políticamente, si se quiere, de manera, algunos dirán un tanto artificial, pero el hecho es que la percepción, tenías un gobierno sumamente desgastado a pocos meses de haber iniciado la administración. Ahora tienes esta suerte de segundo aire. Como bien se sabe, pues una emergencia neutraliza, ¿no?, el resto probablemente de conflictividad política, pero es posible que Kuczynski pueda mantener esta curva ascendente. Una vez 54%, pero tiene un 39% en el DE, que usualmente le era esquivo, o sea, sube más o menos, ¿no? 15 cosas, puntos ¿no? más. El repunte en nivel de aprobación se da en lugares donde ya desde el momento electoral no le eran favorables, ¿no? El norte en particular, ha habido una subida importante. En el oriente sí había apoyo, pero son 13 puntos que ha subido el nivel de aprobación en el norte, que ha sido además, o sea, es una zona donde ya hace un tiempo el voto es más pro Fujimori, por un lado, pero además, bueno, eso principalmente, pero en esta circunstancia era una zona muy golpeada. Podría haber sido, si es que el gobierno no reaccionaba adecuadamente, el gobierno más criticado, pero no, más bien es donde ha subido el nivel de aprobación, más bien en el sur es donde la gente es más crítica. Y también una elevación entre los sectores de menos recursos en el país, que también han sido, digamos, en todos estos meses más críticos con el gobierno. Entonces, ha subido en dos lugares importantes, desde el punto de vista de los niveles económicos, capacidad de consumo, digamos, en los niveles más bajos, que eran más críticos, y en términos geográficos también en el norte. Eso por un lado. Ahora, si esto se va a sostener o no, dependerá obviamente de cómo juegan los actores. A mí me da la impresión que va a ser más complicado que siga esta velocidad, digamos, de recuperación de voto. Ya se ve que una vez pasada la emergencia, comienzan a haber de nuevo ciertos temas de agenda, de la rutina política, de la corrupción. Bueno, ahora en junio viene el tema de Odebrecht, que eso volverá a salir, y las disputas. Claro, ¿qué podría permitir que estos niveles de aprobación se mantengan o suban, que se logre ciertos niveles de acuerdo de cara a la reconstrucción? Pero me parece que no hay nada que indique que eso que es fácil de conseguir. Hay algunas cosas por ahí. Finalmente se aprobó con una serie de observaciones el plan de reconstrucción, pero no hay voluntades muy claras sobre la mesa que estén diciendo todos, hoy vamos a sacar tal cosa. Va a ser un proceso complejo y hay un desafío. Hay quienes piensan que el destino de Alberto Fujimori podría jugar un papel en esa continuidad política. Se presentó este proyecto de ley, el fujimorismo ha dicho no, lo que queremos es un indulto, Kuczynski ha dicho no, yo me reitero en mi posición de firmar un proyecto de ley si es que viene del Congreso, y claro, hay una percepción de que para ambas partes hay un costo para lo que sería la liberación o las mejoras de las condiciones de Alberto Fujimori, y ninguna de las dos partes está dispuesta a pagarlo. Pero en tu anterior encuesta se veía que 2/3 partes del país y se inclinaban, sea por la figura del indulto, que me parece que eran unos 26% o algo así, sea por la figura del arresto domiciliario, que era casi 40%, 37%, si no estoy mal. Y una tercera parte decía, déjenlo como está. Como está, así es. ¿Ese puede ser un factor, crees tú, de negociación política en los próximos meses? Yo creo que fue un hipo y ahí quedará. Es un tema que está ahí siempre, ¿no? Pero de hecho hay 2/3 partes del país que apoyan una mejora en las condiciones de Fujimori. Sí, yo te diría que hay como, en fin, depende, todo uno interpreta las cifras como de muchas maneras, ¿no?
En primera instancia yo lo veo más fragmentado, es una primera mirada, ¿no? Hay un tercio que dice, oye, déjenlo ahí. Hay una cuarta parte que es un poquito más, o sea, y más bien esos extremos, ¿no? El déjenlo ahí y libérenlo ya, va creciendo, ¿no? Pero sigue siendo, digamos, un poquito más, comparativamente, hay un grupo en todo caso importante, que es 37%, que lo que dice es, bueno, que siga en la cárcel, pero... Ni lo uno ni lo otro, pero mejorenle, ¿no? Las condiciones. A mí me da la impresión que esto es un momento más de una larga historia y que no creo que eso se vaya a resolver en el corto plazo. Bien, a ver, ministros, rápidamente. Salvador del Solar, 42% que uno dice con lo bien que a uno le puede caer Salvador del Solar o lo que sea, esto es pues sobre todo porque el tipo es conocido. ¿No? Sí, o sea, sí, porque el tipo viene de ser pues un actor, una personalidad conocida, pero quería destacar el tema de Zavala y Vizcarra, porque entre los informados de los encuestados, que solo son el 25%, Zavala y Vizcarra tienen 54 y 52% de imagen positiva, y además son los que en la tabla general le siguen a Del Solar. Sí, ahora, indudablemente Salvador del Solar, digamos, es raro que alguien que entra recién en política tiene un nivel capital, de aprobación tan alto, tiene un nivel de aprobación, es una persona más mediática, pero creo que tampoco se puede dejar de reconocer que es una persona que es un abogado, tiene una formación, se ha formado en temas vinculados a gestión pública y que además ya desde el Ministerio de Cultura viene haciendo una serie de cosas que van un poco marcando su espacio, ¿no? Pero también es cierto que cuando nosotros estamos dividiendo, ¿no? En la encuesta le pedimos a las personas que se autoevalúen, con las limitaciones que tiene cualquier encuesta, porque uno siempre trata de dar lo mejor de sí, a veces en una encuesta. Sin embargo, casi 3/4 partes de la gente dice que la verdad sobre los asuntos públicos está informado más o menos o poco, y solamente una 1/4 parte aproximadamente te dice que sí, que sigue lo público, la política muy de cerca. Pero en esa perspectiva, entonces, lo de Salvador es un activo grande. Es decir, así es. En medio de una población a la cual no le interesa mucho la política, ve un tipo que está en una cartera interesante y que además es conocido y es preparado, no es ningún ¿no? improvisado, y bueno, se le y entre la gente que sigue la política, digamos, los asuntos públicos de manera más continuada, sí destaca, ¿no? O sea, prácticamente más del 50% tiene una evaluación positiva, tanto de Zavala como de Vizcarra, ¿no? Y eso también es un tema, porque ahora que estamos hablando de cómo se comienzan a retomar agendas que estaban por ahí dejadas de lado, uno se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar con esta casi fenestración de Vizcarra? Sería un poco raro que quien está mejor evaluado y ha tenido un protagonismo más claro, digamos, durante este proceso de emergencia. Ahora, bueno, se le cuestiona por otra cosa, la verdad. Pero parece ser un tipo paciente, Vizcarra, en el momento que sabe también replegarse, probablemente, ¿no? Y esperar, porque los números, otra vez, no son nada malos para él. Nieto, ¿cómo se evalúa a un ministro como Nieto, que sin duda pues ha tenido un manejo interesante desde el COEN, ejerció un papel de liderazgo, está en el ajo últimamente, sí, ¿no? Sí. En los últimos días. ¿Cómo se lee? ¿O todavía no es tan conocido? Yo creo que ahí pasa eso. Hay ministros que esta vez, digamos, a ver qué pasa. En marzo nosotros preguntamos básicamente por cómo evaluaban una serie de instancias. Vimos que los ministros, así en general, había tenido un repunte en términos de evaluación. Entonces asumimos que eso tenía que ver con la acción, digamos, del gabinete frente a la emergencia vinculada a los huaicos. Entonces, para abril dijimos, oye, hay que evaluar, es pertinente evaluar ministro por ministro. Eso siempre tiene la limitación de que no todos los ministros se exponen o están presentes en la agenda de manera permanente, o en todo caso, la gente no siempre les presta la atención del caso. Pueden estar ahí, pero la gente no lo mira, ¿no? Entonces, siempre es azaroso eso y siempre hay una serie de ministros, no voy a nombrar ahora, que más bien lo que prima en esta evaluación es que la verdad no lo conocen, ¿no? Y Nieto está en un intermedio, te diría yo, ¿no? Hay un porcentaje que no lo conoce, pero de nuevo, él como algunos otros tienen esta distancia muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, a nivel de población general, el nivel de evaluación que tiene Nieto es de 32%, pero entre los informados salta a 41%. Claro. ¿No?
Bueno, para terminar, se nos ha acabado el tiempo. Habían algunos puntos que me interesaban. Keiko Fujimori sigue teniendo una aprobación alta. Conversábamos en contraste con el 10 que se le da al fujimorismo frente a la emergencia. Me decías que de repente eso tiene que ver con los congresistas. Y aparte, ¿no? otra cosa, Sí. el 10 es nota, ¿no? O sea, Es una nota que se le asigna, es un juego claro, diferente, claro, y creo que tiene que ver con los congresistas. Exacto. Podríamos calificarlo como un 20%, pero es verdad, son dos mediciones distintas. Pero para terminar, te quería pedir comentar este cuadro que a mí me ha impresionado a propósito del Día del Trabajo, del cual acabamos de salir y que vamos a conversar ahora con Jorge González Izquierdo sobre economía. 63% dice trabajo ejerciendo un oficio u ocupación pero no estudié una carrera. 19% dice trabajo ejerciendo un oficio no relacionado con la carrera que estudié. Y solo el 18% dice trabajo ejerciendo mi profesión. En general, dice, la satisfacción con el trabajo, la gente está menos satisfecha que antes. Satisfecho o muy satisfecho del 65% de enero del 2013, hay un buen tiempo, ¿no?, que ha pasado, a abril del 2017, 58. O sea, son 7 puntos importantes a lo largo de estos años de satisfacción. ¿Qué nos dice esto en relación? ¿Es cada vez más precaria la situación del trabajador peruano o es más demandante o es más exigente? A ver, son dos temas diferentes, ¿no? O sea, uno, el nivel de satisfacción puede que tenga que ver con que, bueno, hoy claramente para todos la economía ya no crece como antes, es una situación, 2013 el escenario Era el boom. era otro, ¿no es cierto? Entonces, creo que eso revela la sensación de que, vamos a decir, la calle está más dura. Date cuenta que es la pregunta anterior. Sí, claro. Un alto porcentaje de la gente está en el sector de terciario, comercio, servicios, y está como independiente, pequeñas empresas, se la ven, digamos, día a día, ¿no? Y eso creo que se refleja en ese nivel de satisfacción. Y lo otro más bien es un tema más ya de proceso personal, digamos, ¿no? Claro, es dramático que solamente un 18% trabaja ejerciendo su profesión. Ahí están todos, los que estudiaron, los que no estudiaron, pero uno podría tomar y claro, alrededor del 40% ha estudiado algo y la mitad o menos de la mitad está ejerciendo en algo que estudió, ¿no? Números que nos recuerdan pues que ¿cuánto nos falta? ¿No? ¿Cuánto nos falta? Si hay una buena noticia en todo esto es que somos un país que tenemos un techo y que la verdad que deberíamos alto, ¿no?, pensar en las cosas importantes y tratar de ahí sí juntar y mirar lo que es relevante, porque nada va a cambiar un día para otro. Ahí se explica la conflictividad de la política y la baja popularidad en general que tienen los políticos. Aunque suene a cliché, ¿no?, la política va por un lado y las necesidades de la gente por otro. Yo diría que los políticos van por un lado. Así es. Y la necesidad de la gente por otro. Hernán Chaparro, gracias por estar con nosotros. Bien, Hernán Chaparro de GFK nos ha acompañado 8:11. Vamos a una pausa. Regresamos con más en TV Perú Noticias. No se vayan.